en los cuales van a ir el simplex virus, el varicelovirus, el citomegalovirus y el roselovirus. Mientras que en gamma herpes viridae vamos a tener el linfocriptovirus y el radinovirus. Los nombres comunes que vamos a encontrar en los alfa herpes viridae son los virus del herpes simple tipo 1, el tipo 2, la varicela zoster, el citomegalovirus, el virus del herpes humano del tipo 6 y virus del herpes humano del tipo 7. Mientras que en los gamma herpes viridae vamos a tener el virus de Epstein-Barr y el virus del herpes humano tipo 8. Así que continúa. Bueno, en cuanto a los herpes virus, tenemos que es un virus grande de ADN bicatenario, bien adaptado a la infección humana, ya que establece infecciones de por vida, rara vez causa muerte y se propaga fácilmente entre individuos. Por lo regular, el virus activa un proceso de inmunidad celular que intenta detenerlo. Los receptores TLR ubicados en las células del sistema inmune innato, pues van como a reconocer y se unen a motivos virales conservados conocidos como pues, los PAMPs. Los receptores TLR2, 3 y 9 van a reconocer las glicoproteínas virales, el ARN y el ADN viral, respectivamente, durante el proceso de internalización del virus en la célula. También vamos a tener como moléculas sensoras de ADN, como STING, AIM2, IFI6 y la ARN polimerasa tipo 3, que contribuye en la respuesta al herpes virus. Además de las proteínas eh, citoplasmáticas, RIG1, que reconoce estructuras cortas de ARN y, bueno, pues 5' trifosfato ARNs, y los MA5 que participan, pues, como en el reconocimiento de estructuras intermedias del ARN. Si quieres, continúa. Bueno, entonces, los componentes virales detectados por los PRR específicos desencadenan la activación del factor nuclear kappa B, la proteína activadora 1 y miembros reguladores de la familia del factor regulador IFN. Estos factores de transcripción van a regular la expresión de quimiosinas, citocinas proinflamatorias e interferón 1, que pues, van a consistir en interferón beta y en interferón alfa. Las proteínas de IRF, en particular la 3 y la 7, controlan estrechamente la transcripción de los genes interferón alfa y beta y son inductores potentes del interferón I. Em, También vamos a tener que las células TCD8 van a producir interferón gamma y van a destruir a las células infectadas. Estas mismas, que son productoras de interferón gamma, van a persistir durante la latencia neuronal, sugiriendo que pues, existe una estimulación antigénica persistente. A pesar de que los mecanismos de la respuesta inmune para controlar la infección, estos virus pues, van a presentar como características antigénicas que van a conferir la capacidad de eludir la respuesta inmunológica, avanzar en procesos infecciosos o pues como inducir estados de latencia, recurrencia o que estos mismos sean reactivados. Si quieres, continúa. Bueno, vamos a hablar ahora como del mecanismo de infección, que se divide clásicamente en dos fases. La primera ocurre como un proceso de adhesión del virus a la superficie celular y después su fusión con la membrana plasmática. Estos eventos se van a presentar debido a la afinidad del virus por receptores específicos como HBeA, HBeB, HBeC y otros como lo pueden ser el PRR1 y el PRR2. En fase de la adhesión son importantes glicoproteínas GB y GC, las cuales pues, van a reaccionar a residuos de paransulfato de superficie celular, mientras que en fusión se requiere de glicoproteínas GB, GD, GH y GL. En la segunda fase se involucran varios componentes del virión, pues como siendo más importantes el UL41, el UL13, el BP16, y los cuales pues van a inactivar la síntesis de proteínas de los peros mediante la destrucción del ARN mensajero, y de esta manera la maquinaria celular va a quedar completamente a disposición pues, del virus. Una vez dentro de la célula, el transporte hacia el núcleo es mediado por citoesqueleto, y en la región intracelular, el virus va a poder inducir a la ARN polimerasa 2 a producir hasta alrededor de 50 tipos de ARN mensajero. Continúa.
Entonces, este pues va a acceder inicialmente a los tejidos del huésped a través de las membranas mucosas o piel dañada. Tras infección primaria de epitelio mucoso o cutáneo, el virus pues va a infectar neuronas sensoriales mediante interacciones con glicosaminoglicanos de superficie, como el heparansulfato, y moléculas de adhesión celular, como la nectina 1, y va a viajar al cuerpo neuronal en el ganglio de la raíz dorsal mediante el transporte axonal retrógrado rápido. El mecanismo exacto por el cual los virus pues, del herpes simplex invaden el sistema nervioso central, pues se desconoce, pero se sabe que la primera infección por el tipo 1 suele producir una gingivostomatitis, como lo podemos ver en la imagen, que se sigue al transporte axoplásmico del virus hacia el ganglio sensitivo trigerminal, donde se va a poder detectar su latencia en casi todas las personas seropositivas. La reactivación en el ganglio trigerminal del virus del herpes simplex tipo 1 suele dar lugar a un transporte axonal retrógrado y al desarrollo de un herpes labial. Pero pocas veces esta reactivación pues, va a poder ocasionar una diseminación a través de los nervios sensoriales hacia fosas craneales anteriores y media. Se ha sugerido también, basándose en estudios de inoculación en animales, que la vía olfatoria también podría suponer una ruta potencial de neuroinvasión para el virus del herpes simple tipo 1. También se piensa en una especie de diseminación hematógena, aunque el tropismo coral por los lóbulos orbitofrontal y mesiotemporal contradice la diseminación hematógena en la mayoría de los casos. En el caso de la primoinfección, el virus podría invadir los bulbos olfatorios a través de la nariz y propagarse a partir de vías olfatorias hacia áreas orbitofrontal y medial de lóbulos temporales. Usualmente en las autopsias, alrededor de como un tercio de las personas seropositivas para VHS sin enfermedad neurológica conocida tiene ADN de virus del herpes simplex amplificable por PCR en el sistema nervioso central, incluidos los bulbos olfatorios, el hipocampo y el tronco del encéfalo. Las vías del nervio olfatorio no pasan por el tálamo, sino que conectan directamente con los lóbulos mesiotemporales y orbitofrontales. Por lo tanto, pues a veces pues, no se podrían no evidenciarse lesiones pues, en el tálamo. Hay reactivación del virus en los ganglios trigerminales con disminución subsecuente de la infección a los lóbulos temporales y frontales con la infección primaria del sistema nervioso central o de pronto hasta una reactivación del virus latente entre el parénquima cerebral. La infección provoca una respuesta robusta desde el sistema inmune innato hasta que la inmunidad adaptativa es capaz de asistir en limpiar la infección activa. ¿Quieres continuar? Bueno, pues después de la primoinfección, el virus pues va a permanecer latente en los ganglios, así pues estableciendo un estado de latencia para toda la vida del hospedero y pues se quedará quiesciente hasta volver a ser activado por alguna inmunosupresión. En este caso se van a silenciar los genes virales en fase lítica, aprobación de los mecanismos de defensa de células del hospedero y se va a evadir la inmunidad. ¿Les continúa? Listo. Listo, perfecto. Ahora, teniendo en cuenta eso, hablando de manifestaciones clínicas, lo que más nos va a preocupar van a ser los síntomas neurológicos y estos se van a desarrollar en un lapso menor a una semana. El 90% de los pacientes va a tener algún síntoma neurológico junto con fiebre, que puede ser los neurológicos, algunos de los siguientes: la alteración del estado de la conciencia, desorientación, somnolencia, confusión mayor a 24 horas, convulsiones, ya sean focales, generalizadas, focalizaciones neurológicas, hemiparesia, alteraciones en el lenguaje, parálisis de nervios craneales y ataxia. Estos síntomas van a reflejar más que todo la afectación típica que vimos del lóbulo temporal y estructuras límbicas por el virus del herpes simple. Mm, Otros hallazgos neurológicos que podemos ver: incontinencia fecal urinaria, meningismos, puede llegar hasta la mitad de los pacientes con meningismos, los signos meningios. Se ha descrito síndrome de Guillain-Barré y pues las erupciones herpéticas que vimos en las fotos. Entonces, por frecuencia, la más frecuente va a ser la fiebre. Se describe una media de un 80%. Sin embargo, los artículos que revisa pues, esta revisión van desde un 70 hasta un 97%, seguido de confusión, desorientación en un 72%,
Y muy importante, pues es lo que vamos a tratar por el área de psiquiatría, un 60%, cerca de un 60% cambios de personalidad y alteraciones en el comportamiento, seguido de los que ya vimos, cefalea, alteración, convulsiones, déficit neurológicos, náusea, vómito, pues alteraciones en el lenguaje. En cuanto a las presentaciones atípicas, los inmunocomprometidos van a presentar una mayor severidad clínica. Se describen infecciones diseminadas como neumonitis, hepatitis y colitis. Y a diferencia de un paciente inmunocompetente, la resonancia magnética de un paciente inmunocomprometido va a tener afectación extraparenquimatosa. En los niños van a tener una tríada característica que va a ser temperatura superior a 38,5, alteración del estado de conciencia y convulsiones focales. Los niños menores de 3 años son más propensos a estatus epiléptico y los neonatos también, así como los inmunocomprometidos, infección diseminada en pulmones, hígado, glándulas suprarrenales y piel, ojos y boca. Listo. En cuanto a las manifestaciones psiquiátricas, vemos que reflejan esta pérdida sustancial del volumen de lóbulos temporales mediales, daño temporal lateral y cortical generalizado. Se describe el síndrome de Kluver-Bucy, que se caracteriza por una agnosia visual, oralidad, hipersexualidad, pérdida del miedo del control conductual. Y en cuanto a los síntomas afectivos, no se ve tanto depresión, ansiedad en el cuadro agudo, sino más hipomanía, síntomas hipomaníacos, estado de ánimo elevado, agitación, autoestima inflada, hipersexualidad. La depresión y la ansiedad van a aparecer post-infección en los estados de recuperación. También se han visto estados amnésicos variables, tanto amnesia anterógrada como retrógrada, alteraciones severas de la memoria, ya sea verbal, semántica o visoespacial, y también dificultad para la nominación. Acá en la imagen, para recordar el lóbulo temporal medial, que se encuentra en la corteza parihipocampal, el hipocampo, la corteza entorrinal y la mitad. Listo. Ya pasando al diagnóstico, lo primero que tenemos que ver, pues, son los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial más grande, pues, va a ser la encefalopatía. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias entre la encefalitis y la encefalopatía? Pues básicamente un poco el tema del estado mental pues fluctúa en la encefalitis y en la encefalopatía digamos que hay un descenso pues progresivo. Por otro lado, pues la encefalitis tiene signos neurológicos más focales, eh, crisis comiciales más frecuentes. eh, También pues pasa que en la encefalopatía, digamos que muchas veces sea por pues algún tóxico que está presente en la sangre, como lo puede ser en la em, encefalopatía por cirrosis o también en la encefalopatía pues, de Wernicke. Justamente por eso, pues, no vamos a encontrar leucocitosis en las pruebas de laboratorio, como en el hemograma o en el líquido cefalorraquídeo. En cuanto al electroencefalograma, vamos a tener un enlentecimiento difuso y alteraciones focales ocasionales o patrones periódicos, mientras que en la encefalopatía vamos a tener un enlentecimiento difuso y en la resonancia magnética no vamos a tener alteraciones como tal estructurales del cerebro, mientras que en la encefalitis sí se podrían mostrar alteraciones focales. Ahora, pues los pacientes con fiebres y signos o síntomas de afectación del sistema nervioso central en quienes la encefalitis infecciosa forma parte de un diagnóstico diferencial más amplio, se necesitan explorar pues otros tipos de diagnósticos. Si quieres continuar. Entonces, vamos a tener una presentación clínica inespecífica que puede incluir diagnósticos diferenciales como pues, la misma encefalitis viral, meningitis vírica, bacteriana, infecciones supurativas focales, como lo puede ser el absceso cerebral, el empiyema subdural, la tromboflebitis de senos venosos cerebrales, la encefalomielitis aguda diseminada y la encefalitis autoinmune y pues como ya vimos la encefalopatía. Y pues justamente estos son los primeros procesos de los cuales debemos distinguir las etiologías.
para poder encontrar y dar con el diagnóstico. Bueno, si quieres continuar. Ahora, como tal, pues vamos a tener los criterios diagnósticos de encefalitis. Para ello, vamos a tener un criterio mayor requerido, en el cual vamos a tener pues, el estado mental alterado, definido como la disminución del estado de conciencia o nivel alterado de la conciencia, letargia, cambios de personalidad por más de 24 horas sin causa alternativa identificada, y criterios mayores, en los cuales se necesitan dos para definirla como posible y tres para darla como probable o como confirmada según la bibliografía. Entonces, estos criterios van a ser fiebre mayor o igual a 38 grados en las primeras 72 horas antes o después de la presentación, convulsiones de nuevo, síntomas neurológicos focales de nuevo, líquido cefalorraquídeo con conteo de leucos mayor o igual a 5 células sobre milímetro cúbico, neuroimagen que demuestra anormalidades en el parénquima cerebral sugestivo de encefalitis y electroencefalograma que va a demostrar anormalidades consistentes en encefalitis y no se puede atribuir a otra causa. Bueno, aquí pues en el abordaje les puse como un pequeño algoritmo diagnóstico. Algo que hay que tener muy en cuenta es que el retraso en el tratamiento aumenta la morbilidad y la mortalidad. Entonces, ante sospecha, vamos a iniciar el tratamiento, que ahorita pues veremos cuál es. Antes de la punción lumbar es siempre necesario realizar una neuroimagen, preferentemente resonancia magnética antes de la punción lumbar para pues descartar hipertensión intracraneal, porque esta sería una contraindicación para la realización de la punción lumbar. Al momento de realizar la punción lumbar, necesitamos recolectar mínimo 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo. La muestra extra la podemos mandar a congelar si la necesitamos después. Analizar los leucocitos, las proteínas, la glucosa, el lactato. Y en el caso de sospechar pues, encefalitis, realizar una PCR para herpes simplex virus 1 y 2 y enterovirus. Guardar la sangre sérica también para poderla comparar. Y de resto, vamos a tener que el líquido cefalorraquídeo viral típico va a ser la pleocitosis leve a moderada, proteínas elevadas y glucosa normal. También se deberían considerar pruebas autoinmunes como el de receptor pues N-metil de aspartato, ya que muchas veces después, y como lo vamos a ver, al final de la presentación, muchas veces se va a presentar encefalitis autoinmune después de la viral. Y, y bueno, también pues, como ya les dije, la resonancia magnética, electroencefalograma para detectar actividad epileptiforme o patrón extreme delta brush, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y el PET para metabolismo cerebral y búsqueda pues de otras etiologías o como tal de la misma localización de la infección. ¿Quieres continuar? Bueno, aquí vamos a ver como tal el Delta Brush del que les estaba hablando. Entonces, también es importante aclarar que para el enterovirus, la PCR se va a realizar pues como en garganta o en heces. Y bueno, pues para el herpes simplex, como ya les dije, se puede hacer la PCR em, en el mismo líquido cefalorraquídeo, pero también se podría hacer sérico. Por otro lado, pues ya entrando un poco más en detalle, la resonancia magnético es más sensible y pues ofrece una información diagnóstica más detallada que la del TAC en pacientes con sospecha de infección. Entonces, pues termina siendo como la técnica de elección. Las alteraciones más habituales se van a terminar viendo en áreas de aumento de señal, en T2 y secuencia FLAIR. Y bueno, pues digamos que si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, este es como un esquema de todas las pruebas que deberíamos tomar para poder evaluar otras etiologías, los diagnósticos diferenciales y dar con el diagnóstico de encefalitis por herpes simplex. Si quieres, continúa. Bueno, aquí era lo que les quería mostrar. Entonces, aquí tenemos las neuroimágenes. Entonces, pues como ya les dije, es lo primero que se va a tener que realizar. Serían en el lóbulo temporal y límbicas, en la cefalitis por virus del herpes simplex. También se podrían llegar a presentar en las del
virus del herpes del tipo 6 y pues en encefalitis autoinmunes. Em, en algunos casos, como por ejemplo lo puede ser en el citomegalovirus, pero también en el virus del herpes simple se podría también presentar realces subependimarios en los ventrículos. También podría mostrar infartos hemorrágicos multifocales y lesiones desmielinizantes por pues, vasculopatía. Em, y bueno, pues como ya les dije, pues esta va a ser como la elección, donde la neuroimagen pues no tenga ninguna alteración, pero nosotros la sigamos sospechando, se debería repetir 5 días después. Aquí en este caso pues ya la vamos a ver en lo que es la secuencia FLAIR y en TEOS. Continúa. Listo. Listo. Una vez tenemos el diagnóstico, pues pasamos inmediatamente al manejo. Lo clave es ese inicio precoz, como bien dijo Mateo. Eh, una vez identificado el virus, herpes simple, aciclovir va a ser el tratamiento de elección intravenoso. Se debe iniciar entre las primeras 24 a 48 horas del inicio de los síntomas. Este va a mejorar la supervivencia y va a reducir sustancialmente las secuelas neurológicas entre más temprano sea el tratamiento. Cuando se retrasa más de 48 horas, va a haber una peor evolución funcional, más secuelas neurológicas eh, y pues un peor pronóstico para el paciente. La dosis estándar para adultos inmunocompetentes va a ser de 10 miligramos kilo IV cada 8 horas. En niños 30 miligramos kilo día. Eh, Va a durar el tratamiento entre 14 y 21 días. 21 para pacientes inmunocomprometidos y menos de 14 días se asocia con un riesgo de recaída. Entonces siempre tiene que ser más de 14 días, 14 o más. El objetivo para hacerle seguimiento a la ciclovir, le medimos en plasma, la concentración debe ser mayor a 3 miligramos litro. Esto para asegurar una concentración de 1 miligramo por litro en el líquido cefalorraquídeo. Se hace seguimiento en plasma siempre pues, por la conveniencia del paciente. Eh, en los pacientes inmunocomprometidos eh, hay más riesgo de la intolerancia a la ciclovir. En estos casos, la primera línea es el Foscarnet, cuya dosis es 40 miligramos kilo eh, IV cada 8 a 12 horas. Listo. El aciclovir pues, va a ser un antiviral que se va a incorporar en el ADN viral, va a bloquear su síntesis, va a entrar en el sistema y en la célula, por medio de unas quinasas celulares y otras enzimas, va a convertirse en su forma activa, que es el aciclovir trifosfato. Este va a entrar en el virus, va a disminuir la ADN polimerasa viral y va a generar la terminación de la cadena eh, bicatenaria del ADN. Va a tener actividad inhibitoria en herpes tipo 1, tipo 2 y a veces se usan en varicela zoster. El aciclovir, como tiene una excreción renal, se debe ajustar en pacientes en especial con enfermedad renal crónica. Aquellos que tienen una tasa de filtración mayor a 50, se les deja la dosis así como está indicado. De 25 a 50 se debe administrar ya cada 12 horas en vez de cada 8, de 10 a 25 cada 24 y cuando ya es menor a 10 se debe reducir la dosis y extender el intervalo ya más de 24 horas, entre 24 y 48 horas. Los pacientes en hemodiálisis se debe administrar después de la diálisis. Listo. Ahora, ya entrando al manejo de la sintomatología psiquiátrica, lo que más se ve, como vimos, es la agitación, los síntomas comportamentales. Entonces, psicosis y agitación, vamos a ver delirios, alucinaciones, agresividad. En estos casos, es muy común que uno, incluso en la unidad de salud mental, uno vea que la primera línea para una agitación psicomotora sea el esquema haloperidol o haloperidol midazolam. Eh, Sin embargo, en estos pacientes se deben evitar porque
el haloperidol genera más que todo síntomas extrapiramidales que van a confundir el cuadro clínico. Entonces, si ya le iniciamos tratamiento y empieza con disquinesias y síntomas extrapiramidales, no sabemos, y le pusimos haloperidol, no sabemos si es que está empeorando el cuadro clínico o ese efecto del medicamento. Entonces, mejor evitarlo. Por otro lado, pues mejor se prefieren los antipsicóticos atípicos con efecto sedante, como la risperidona, el aripiprazol. Y entre los típicos está la clorpromacina. Hay que tener mucho cuidado, pues, usando antipsicóticos con el síndrome neuroléptico maligno, porque también, pues, puede confundirnos y simular síntomas de encefalitis. Puede presentarse con fiebre, alteración del estado de conciencia, disautonomía. Entonces, si el paciente empieza de nuevo con esos síntomas, pues no vamos a saber si es por el medicamento, porque le pusimos mucho, o porque está empeorando la enfermedad, la infección. En cuanto a los síntomas afectivos, como dije anteriormente, se describe más que todo por el lado de la habilidad emocional, síntomas hipomaníacos y maníacos, em, por lo que vamos a utilizar estabilizadores del estado de ánimo. Se puede usar litio, pero el ácido valproico nos puede dar beneficios extra como sedación. Otro de los síntomas es el insomnio, entonces también mejora eso. También es un anticomicial, nos ayuda como profiláctico convulsivo y está disponible IV. En cuanto a alteraciones de sueño, pues las benzodiazepinas, trazodona, clonidina. Esto es siempre dependiendo del perfil del paciente. Y se ha descrito también catatonía, síntomas como mutismo, mirada fija, negativismo, estupor. La primera línea van a ser las benzodiazepinas. Con eso, pues también podemos atacar el problema del sueño y anticomicial. En catatonía no se deben usar antipsicóticos por el mismo riesgo de síndrome neuroléptico maligno y siempre en casos refractorios podemos considerar el TECAR. Listo. Por último pasamos a las complicaciones. Bueno, entonces, en cuanto al pronóstico, vamos a tener que la mortalidad aumenta según la edad que tengamos. Entonces, a más edad, mayor probabilidad de morir. Entonces, pues a los 2 años vamos a tener una probabilidad del 11% de mortalidad, el 22% de los 22 a los 59 y del 62% cuando somos mayores de 60 años. También el pronóstico va a cambiar según el Glasgow. Entonces, em, a menor Glasgow, mayor probabilidad, pues, o mayor mortalidad. También, pues, el tema de retrasar el tratamiento, como ya lo hemos visto durante toda la presentación, pues aumenta la mortalidad. Por eso, en el caso de sospechar, empezamos de una la terapia con aciclovir. La mortalidad sin tratamiento va a ser del 70%. Y bueno, pues vamos a tener complicaciones comunes, como lo puede ser el edema cerebral, sobre todo si hay hipertensión intracraneal, y pues convulsiones. A veces pueden llegar a tener hasta secuelas de epilepsia, pues, como epileptiformes. Si quieres, continúa. En cuanto a las secuelas neuropsiquiátricas de las que estábamos hablando, vamos a tener varios deterioros. El primero puede ser un deterioro cognitivo de la memoria episódica anterograda o retrograda como memoria semántica. La segunda va a ser pues, la disfunción ejecutiva. Entonces, pues básicamente vamos a tener un paciente con baja funcionalidad que le cuestan las actividades del día a día. Entonces va a necesitar un acompañamiento, va a necesitar, pues sí, estar con alguien que esté pendiente. Pueden haber alteraciones del lenguaje y por último, pues podrían haber secuelas conductuales. Lo que más se registra es ansiedad y depresión, trastornos del afecto, pero también podría llegar a tener trastornos afectivos bipolares, trastornos del sueño, inestabilidad emocional. Otros que son bastante importantes en este tipo de secuelas podrían ser los episodios de ira e irritabilidad. Continúa. Y bueno, por último, tenemos que las complicaciones más grandes se deben a la encefalitis autoinmune. Estas encefalitis autoinmunes, digamos que se creen que puede ser dada por mimetismo molecular.
ya que en el momento de la infección viral se van a liberar pues las proteínas por lesión a las mismas células. Estas, pues al momento de tener su respuesta antiinflamatoria, van a coger pues moléculas o partículas como tal de las proteínas de estas células y se van a tratar como un antígeno. Estos muchas veces se asocian con factores de riesgo genéticos o inmunodeficiencias. Eh, entonces, pues el tiempo predecible de presentación de encefalitis por respuesta contra receptores N-metil de aspartato es de alrededor de 5 semanas. El 30% van a ser asintomáticos y van a desarrollar anticuerpos séricos. Algunos pocos pues los vamos a poder identificar en el licocefalorraquídeo, la mayoría no. Y pues justamente por eso, cuando les estaba explicando sobre el abordaje, les había dicho que era importante testear sobre pues estos antígenos y pues anticuerpos para poder encontrar si hay secuelas derivadas en autoinmunidades. También por eso se ha debatido bastante el tema de la terapia antiviral acompañada de corticosteroides para evitar este tipo de secuelas y que progrese, pues no tanto que progrese, sino que se transforme casi a una encefalitis autoinmune. Y pues bueno, eso sería todo. Eh, Le damos pues las gracias a nuestro público, a la gente que está atendiendo, gracias pues a mi compañero Pablo y también gracias al doctor Solano, le cedemos la palabra para ver qué nos tiene que decir sobre pues, este tipo de encefalitis, tipo de patología y cómo pues muchas veces lo podemos confundir con con manifestaciones psiquiátricas y con un trastorno del comportamiento. Bueno, no, para primero que nada felicitarlos por la revisión exhaustiva que hicieron. Es realmente, pues, este es un tema enredado. Eh, pues habrán visto desde el punto de vista inmunitario y desde el punto de vista fisiológico, es un tema bien complejo. Eh, yo pues quería hacer como tres observaciones ahí fundamentalmente. Por un lado, pues, como mencioné varias veces, el, en esta encefalitis en particular, el tiempo de respuesta y el tiempo de inicio del tratamiento es clave, es crítico para evitar complicaciones y pues, para mejorar pronóstico. Y esta sí es una encefalitis que con bastante frecuencia eh, nos la rebotan a nosotros en los servicios de psiquiatría. Son encefalitis que al principio, los primeros días, pueden empezar como con una gripa, como con dolorcito de cabeza, como con malestar. Y los síntomas psiquiátricos cuando empiezan a aparecer usualmente son muy polimorfos, ¿no? Entonces son pacientes que de pronto pueden presentarse con lo que parezca un cuadro de una manía o se pueden pasar por un episodio, por un primer episodio psicótico. O sea, son pacientes a los que se demoran un poquito en que se les ve el cuadro clínico bien armado, pero cuando ya se les ve bien armado usualmente es porque ya la enfermedad avanzó. Entonces, digamos como recomendación, siempre nosotros tenemos que ser como Santo Tomás cuando vemos cuadros extraños. Nosotros, acuérdense, siempre nos terminan metiendo los casos que no le cuadran mucho a los neurólogos, que no le cuadran mucho a las otras especialidades, y nosotros debemos asumir que esto es que un paciente que se presenta por primera vez con cuadros psiquiátricos o cuadros comportamentales, estemos seguros de que no haya organicidad. Eh, y si tiene alguna cosa ahí medio síntomas, medio físicos, revisarlo, pedirle las interconsultas con neurología tempranamente. Ese era parte de comentario. El otro comentario que quería hacer era sobre tratamientos. Eh, como estos cuadros son como como decía, tan polimorfos, usualmente son cuadros entre afectivos y psicóticos.
Acordemos de las funciones del lóbulo temporal. Pues eso nos da la semiología de los cuadros, ¿no? O sea, memoria, emoción y regulación emocional. Bueno, entonces, son pacientes que empiezan con impulsividad, con cambios de conducta, con cambios afectivos que al principio pueden ser inespecíficos, con irregularidad. Eh, sí, lo que dice es cierto, el haloperidol hay que manejarlo con cuidado. En general, el haloperidol hay que manejarlo con cuidado con pacientes que tengan patologías neurológicas. O sea, si el cerebro está lesionado, los antipsicóticos atípicos tienen mucho mayor riesgo de presentar extrapiramidalismo. Ahí como nivel anecdótico, el extrapiramidalismo farmacológico, nosotros solíamos decirle cuando, hace varios años, hace varias décadas, decíamos el paciente está impregnado. Eso venía de la noción de que cuando uno empezaba un antipsicótico, el antipsicótico empezaba a servir en el momento en el cual empezaba a producir síntomas extrapiramidales. Obviamente, pues este es un concepto que se ha desmontado enormemente porque pues hoy día entendemos que no se trata tanto de dosis, sino se trata más de tiempo. Pero digamos en una época en la cual era extremadamente frecuente ver extrapiramidalismo cuando uno usaba antipsicóticos, y digamos una clave diagnóstica era que los pacientes orgánicos o los pacientes con lesión neurológica se impregnaban más fácil, ¿no? Obviamente, pues lo que les decía al principio, o sea, es completamente falso que uno necesite síntomas extrapiramidales. Hoy día cada vez los vemos menos frecuentemente, afortunadamente, pero los pacientes con lesión, con este tipo de lesiones, sí son pacientes que eh, nos pueden hacer distonías, nos pueden hacer extrapiramidalismo, cosa para acordarnos que el haloperidol baja el umbral convulsivo, entonces son pacientes que nos pueden convulsionar más fácilmente. Y los pacientes con este tipo de lesiones también le pueden hacer uno síndrome neuroléptico maligno más fácilmente. Entonces, digamos, el haloperidol no es que esté absolutamente contraindicado, pero pues hoy día teniendo acceso fácil a antipsicóticos atípicos, mejor irse por un atípico. Y por último, las secuelas. Este es un cuadro que las secuelas cognitivas y las secuelas comportamentales que pueden dejar son catastróficas. Los pacientes con bastante frecuencia pueden quedar demenciados completamente, pueden quedar con memoria de corto plazo severamente afectada y con lesiones del lenguaje muy severas y con dispraxias, y son pacientes que a veces pueden quedar muy golpeados después de una encefalitis de estas, y además, una vez hecho el daño, la reversión de síntomas no es muy buena. Entonces, pues, mensaje grande, esto es uno de los casos, de las patologías que los psiquiatras terminamos viendo frecuentemente en primer lugar. Es bastante importante que podamos hacer un buen diagnóstico diferencial y es bastante importante poderlo coger a tiempo. Pues muchas gracias por todo, muy buena revisión. Bueno, doctor, Preciso. muchas gracias. Eh, pues para los miembros activos, la palabra pues de la charla va a ser FLAIR, F-L-A-I-R. Y bueno, pues sin más, creo que no hay más preguntas. Agradecemos muchísimo el tiempo del doctor por estar acá, su interacción con nosotros y esperamos que tengan un buen descanso y una buena noche.